Le doy la más cordial bienvenida a esta escuela dominical, que Dios les bendiga grandemente, y vamos a comenzar este tiempo orando al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos porque tú eres bueno, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, porque grande es tu fidelidad, y gracias Señor por comenzar un nuevo día, sabiendo Señor de que tú estás con nosotros en medio de toda dificultad y de toda situación. Bendícenos, Señor, durante este día domingo, durante este tiempo de estudio de tu palabra, y que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias, con cada uno de quienes puedan estar viendo este video. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y les invito a que entonemos el himno número 159, Roca de la Eternidad. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Salmo 94, 22. Cantemos. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén. La lección para el día de hoy lleva por título Jesús, piedra de tropiezo o roca de salvación, basada ahí en Romanos 9, versículo 30, hasta el capítulo 10, versículo 21. Pensamiento central. Para los que confían en la ley, Jesús es piedra de tropiezo. Para los que lo reciben como Señor, es roca de salvación. Texto clave. Como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado. Romanos 9, 33. Introducción. El apóstol Pablo dedica los capítulos 9 al 11 de Romanos para discutir la situación de los judíos frente a la predicación del Evangelio. El problema de los judíos se parece mucho al de muchas personas religiosas de la actualidad, que depositan toda su fe y confianza en una religión en lugar de depositarlas en Cristo. El problema de los judíos no era que no supieran acerca de Dios o no creyeran en Dios, sino que procuraban establecer su propia justicia y salvarse por medio de las obras de la ley. Creían en la existencia de Dios, pero ignoraban voluntariamente la justicia que procede de Él, que es la única solución para el problema del pecado en el ser humano. Hoy las personas religiosas corren el mismo peligro y caen en el mismo hoyo. Creen en la existencia de Dios, pero no confían plenamente en la gracia salvadora revelada en el Evangelio de Jesucristo. Esta gente confiesa que Dios existe y practican una serie de creencias y costumbres que tienen base religiosa, pero al mismo tiempo pretenden establecer su propio fundamento de justicia personal y descartan la justicia que procede de Dios. Debemos tener cuidado de no repetir el error de los judíos, de confiar en las prácticas
y ceremonias religiosas, mientras que en nuestro corazón pretendamos establecer nuestra propia justicia personal. En esta lección veremos las trágicas consecuencias del error de desechar la justicia del Evangelio de Dios. La exhortación de hoy no se limita a un llamado a los incrédulos a creer y confesar a Cristo. Esta enseñanza es para los que ya creen, pero no quieren depender de la justicia que es por la fe en Jesucristo. Vamos al texto bíblico. En primer lugar, razones por las cuales los judíos tropezaron en Jesús. Romanos 9:30 al 10:7. 1. Primera razón, porque buscaban la justicia de Dios por medio de la ley. Leo ahí en el capítulo 9, verso 30 al 33, y lo voy a leer en la versión NTV. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Muchos se preguntan cuál fue la razón principal por la que los gentiles aceptaron con mayor facilidad que los judíos el mensaje de salvación en Cristo. Parte de la respuesta puede ser que los gentiles no tenían un sistema religioso que les diera la sensación de poder salvarse por méritos personales. Los gentiles sí tenían sus propias religiones, pero generalmente tenían la actitud de depender de lo que pudieran hacer sus dioses. Los judíos, en cambio, habían construido un sistema religioso que tergiversaba por completo la revelación y la manifestación de la ley de Dios. Dios les dio la ley para enseñarles que nadie podía cumplirla en su totalidad y que por lo tanto debían depender de Él para recibir salvación. Sin embargo, iniciaron una búsqueda ciega de la justicia personal que supuestamente había de capacitarlos para presentarse orgullosamente delante de Dios. Los judíos confiaban tanto en sus propios méritos y corrían tan ciegamente procurando alcanzar la justicia por medio de la ley, que cuando el Hijo de Dios apareció, tropezaron con Él y lo rechazaron. Juan 1:11. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. En cambio, los gentiles que no tenían tales pretensiones recibieron la justicia de Cristo. Juan 1:12. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. La justicia que es por la fe y no por obras. Este es el significado de lo que Pablo relata en los versículos 30 al 32. Lo que Pablo declara en el verso 33 es sumamente significativo. La presencia de Jesucristo en la tierra tiene un doble significado. Cristo representa vida para los que lo aceptan y muerte para los que lo rechazan. De manera que Cristo desempeña doble papel. Es roca de salvación para quienes lo reciben y piedra de tropiezo para quienes lo rechazan. Segunda razón, porque querían establecer y practicar su propia justicia. Leamos capítulo 10 del 1 al 7. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios, en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley le exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? Hasta ahí. El error más grande de los hijos de Abraham era creer que por herencia biológica contaban con la garantía de ser el pueblo perfecto delante de Dios.
Pablo no negaba que los judíos quisieran aferrarse con tanta insistencia a su religión y fueran tan celosos por las cosas de Dios. Sin embargo, les hizo saber que el celo que tenían no les servía de nada, porque era de acuerdo a su manera, según la opinión que ellos tenían de las cosas de Dios. Y ahí, precisamente, era donde surgía su problema. El celo de los judíos se demostraba en su ciega dedicación y obediencia a sus propias tradiciones e interpretaciones de la ley. Habían desarrollado un concepto sumamente rígido acerca de las cosas de Dios y se ceñían a él ciegamente. Por eso Jesús, en alguno de sus encuentros con los fariseos, les dijo, ciegos guiando a ciegos. Lo malo era que todo esto lo hacían no conforme a ciencia. Creían conocer el plan divino, pero en realidad solo se aferraban a una religión. Fue precisamente esa ceguera espiritual en que vivían que los judíos rechazaron la justicia de Dios que les fue ofrecida en Cristo. Estaban tan concentrados en buscar su justicia personal que cuando les fue predicado el Evangelio de Cristo no lo reconocieron. En su ceguera, tratando de defender su religión, rechazaron la justicia y se rebelaron contra Dios. Este es el significado del versículo 10, del capítulo 10, versículo 3. No se han sujetado a la justicia de Dios. En la versión NTV que leí dice, no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él y se niegan a aceptar el modo de Dios. La frase no se han sujetado o se niega a aceptar se refiere a la continua intención de los judíos de erigirse a sí mismo como un monumento, no para la gloria de Dios. En los versículos 5 al 7, Pablo introduce en el contexto de la revelación mosaica la nueva revelación en Cristo, relacionada con su encarnación y resurrección, que es una manera resumida de presentar la obra redentora del Mesías. No había que preocuparse por traer a Cristo al mundo, por cuanto Él ya vino a morar entre los hombres, verso 10, capítulo 10, verso 6, ni por levantarlo de entre los muertos, porque Cristo resucitó con poder. Capítulo 10, versículo 7. Punto número 2. Actos necesarios para la salvación. Creer, confesar e invocar. Romanos 10, del 8 al 13. Primer acto. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Capítulo 10, versículos del 8 al 11. En realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. El proceso integral de la salvación del pecador está constituido por una serie de actos que empiezan con la gracia y la bondad de Dios por medio de Jesucristo. Tomando en cuenta la respuesta de la fe y la acción positiva del creyente, el plan divino de salvación ha hecho posible que el hombre halle lo que busca y reciba todo lo que necesita para ser salvo. Para el que desea sujetarse a Dios y recibir la justicia divina, no hay tiempo de espera ni requisitos que tenga que cumplir. La salvación divina está inmediatamente disponible para el que cree. Ese es el énfasis de Pablo cuando declara que para el pecador arrepentido todo está disponible. No tiene que viajar a lugar alguno, ni tiene que esperar cosa alguna. Todo lo que necesita es un corazón lleno de fe, una boca dispuesta a hablar y la disposición genuina de creer en Cristo y confesarlo públicamente. Estos actos se dan en secuencia coordinada y lógica. La expresión confesar, del griego homologueo, del versículo 9, describe una acción mucho más profunda que sencillamente decir algo. La fuerza proviene de su uso técnico en un tribunal, que hacía de dicha confesión una declaración pública que establecía una relación con fuerza legal. El que confiesa a Jesucristo como Señor está declarando públicamente que se ha establecido en Cristo y Él en una relación profunda y personal. Tal confesión no solo es un requisito externo que puede ser fingido. La declaración no tiene validez si no se confirma con una fe sincera en el corazón del individuo que la hace.
La disposición genuina del corazón es lo que hace válida dicha confesión. Dos aspectos inseparables son la expresión de fe dentro del corazón, la cual nos concede justicia que procede de Dios, y la confesión pública, que nos asegura salvación. 2. Segundo acto. Invocar a Jesús es pasar de la teoría a la acción. Verso 10 del 12 al 13. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo reanuda el tema de la inmensa misericordia de Dios, que no reconoce diferencias ni fronteras entre los pecadores, ya sean judíos o gentiles. Aquí el apóstol vuelve a señalar enfáticamente que el señorío de Cristo no está dividido. Cristo es Señor de todos. Capítulo 10, verso 12. Y también afirma que la fe es la única forma de recibir salvación. Por lo tanto, si hay un solo Señor y un solo camino de salvación, no puede haber diferencia en la forma en que los pecadores puedan ser salvos. Pablo agrega que Cristo no solo es Señor de todos, sino también es inmensamente rico para sostener y bendecir a todos los que le invocan. Toda persona que ha escuchado el mensaje de salvación, como se presenta en las Escrituras, e invoca el nombre del Señor, dependiendo en todo de su Señor, inmediatamente recibe la respuesta divina y le es contestada su oración. Este no confía en su propia fuerza, su propia sabiduría, ni su propia justicia. El que invoca el nombre del Señor se considera a sí mismo pobre y destituido de riquezas y méritos personales. Consciente de su condición, el que invoca el nombre del Señor depende de las insondables riquezas de Dios, no solo para salvación, sino también para el desarrollo de su fe y la implementación de cada una de las condiciones establecidas en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, desarrollo del proceso de la salvación por la fe en Cristo. Romanos 10 del 14 al 21. Primero, el proceso de la predicación del Evangelio de Dios. Romanos 10, 14 al 17. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. El proceso de la salvación por la fe en Jesucristo empieza por la predicación del Evangelio de Dios. La salvación del pecador depende de la aceptación de las buenas nuevas y el acto de creer en la obra salvadora de Jesús, seguido de la confesión de Cristo como Señor. A los judíos también se les dio este mensaje, pero no hicieron ni lo uno ni lo otro. No creyeron que Jesús era el Mesías prometido, ni lo aceptaron como Señor. Por el contrario, lo rechazaron como Señor y Rey. Alguien podrá preguntarse, ¿cuál fue la razón por la que Israel no creyó? Pablo explica la situación de Israel en este pasaje por medio de una serie de preguntas retóricas. Pareciera llegar a la conclusión de que tal vez Israel no creyó porque nunca tuvo la oportunidad de oír el Evangelio. Sin embargo, con toda fuerza y vehemencia, establece que sí hubo muchas oportunidades. El problema consistió en que decidieron no obedecer ni someterse a la voluntad divina, revelada en dicho mensaje. La serie de preguntas retóricas sirve para establecer el orden de los pasos que determinan el anuncio evangelístico. Es necesario un mensajero a quien Dios envíe. Capítulo 10, verso 15. Este debe anunciar el mensaje para que los pecadores lo oigan. Al oír, deben creer. Al creer, deben invocar el nombre del Señor. Capítulo 10, verso 14. La promesa divina es que todos los que han oído, creído e invocado el nombre del Señor serán salvos. Capítulo 10, verso 13. Pablo dice que la fe se produce en el corazón solo después de haber oído la palabra de Dios. Capítulo 10, verso 17.
El problema de Israel no era ausencia de mensajeros o falta de mensaje. Su problema fue no haber obedecido a lo que oyeron. Capítulo 10, verso 16, donde el apóstol cita al profeta Isaías. En segundo lugar, el proceso de la integración de judíos y gentiles. Capítulo 10, del 18 al 21. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. El plan de Dios para la salvación de los pecadores era inclusivo, no exclusivo. Es decir, que Dios tenía en mente la salvación, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Para sustentar sus declaraciones anteriores y convencer a los judíos de su error, el apóstol echa mano al Antiguo Testamento. Claro que Israel sí tuvo muchas oportunidades de oír el anuncio de Dios, como se indica en Isaías 52:7, citado por Pablo en el capítulo 10, verso 15. Muchos han anunciado esta paz y estas buenas nuevas de salvación de parte de Dios. El problema de Israel no es externo, sino interno. El mensaje ha sido anunciado, pero este demanda obediencia y sumisión. Israel ha escuchado, pero decidió no obedecer a las demandas de renunciar a la justicia propia y someterse en obediencia a la justicia que viene de Dios. El apóstol descarta las excusas de Israel, aludiendo al testimonio conjunto de los Salmos, Deuteronomio e Isaías. Reúne estos tres testigos para mostrar que el problema de Israel es su rebelión, desobediencia y obstinación. Procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Capítulo 10, verso 3. Pablo sigue indicando que Dios hizo cuanto era necesario para traer a Israel y reconciliarlo consigo. Envió a sus heraldos y por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Salmo 19:4, citado en Romanos 10:18. De manera que sí es evidente que Israel sí ha oído las buenas nuevas. La rebelión y obstinación de Israel había sido predicha por Moisés y por Isaías, quienes testificaron que la paz y salvación ofrecidas por Dios serían rechazadas por los judíos y aceptadas por los gentiles, el pueblo que no es pueblo y los que no me buscaban. Romanos 10, 19 y 20. Aprendamos la lección. No queramos depender de una justicia personal. La justicia salvadora viene de Dios y fue anunciada y manifestada en Cristo Jesús. En esto se demostró la voluntad de Dios de integrar a judíos y gentiles en su propósito para la iglesia. Como nos dice Pablo ahí en Efesios, de estas dos naciones hizo un solo pueblo. De estos dos pueblos hizo un solo pueblo por la fe en Jesucristo. Conclusión. Lo que hemos visto en el estudio de hoy, en torno al ejemplo de rechazo del evangelio por parte de los judíos, revela claramente cómo el orgullo religioso puede conducir al pecador a rechazar la salvación. El problema de Israel fue que, habiendo escuchado, decidieron depender de una justicia personal y salvarse por sus buenas obras. Aquel fue un problema de rebeldía, desobediencia y obstinación. Este problema puede darse en el caso de cualquier religioso que confía en sí mismo y no en Dios, quien envió a su Hijo amado para dar su vida por él, y quien envía a sus mensajeros para que le den las buenas nuevas. Asegurémonos de mantenernos en completa obediencia, dependencia y obediencia a Dios. No solo en palabras, sino también en la práctica. Que seamos hallados firmemente establecidos en el fundamento de Dios. Esto es, en la roca que es Cristo. Recordemos que todo aquel que cree y confía en Cristo no será avergonzado. Amén. Preguntas para reflexión. 1. ¿Por qué tropezaron los judíos en la persona y obra de Cristo? 2. ¿Qué aprendemos del orgullo, la jactancia y la arrogancia de los judíos frente a la predicación del Evangelio? 3.
¿Cómo se pasa de la teoría a la práctica en el proceso de la salvación por medio de Jesucristo? Les invito a leer nuevamente este pasaje, a reflexionar en esta exhortación y podamos también dar gracias al Señor porque Él un día nos alcanzó con su preciosa salvación. Nuestro texto clave, como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en Él no será avergonzado. Romanos 9:33. Y para el próximo domingo, no es fácil ni imposible ser agradables a Dios y al prójimo. Y les invito a que podamos leer el capítulo 12 de Romanos. Ya para ir finalizando nuestra escuela dominical, les invito a entonar esta alabanza llamada Enciende una luz, que en una de sus estrofas está basada en el pasaje de Romanos 10, del 14 en adelante. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz
y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Oremos para despedir este tiempo de escuela dominical. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra y porque solo por tu gracia, solo por fe en tu Hijo Jesucristo, podemos alcanzar salvación. Bendice, Señor, a todos quienes han escuchado esta lección y que tú hables al corazón de cada uno de ellos. Renueva nuestras fuerzas, bendícenos durante este día y gracias, Señor, por todo tu amor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.